Por favor, creo que no bajaron a los niños. Por favor, pueden bajar a los niños. Doy gracias a Dios, hermanos, porque pues estamos listos para continuar con nuestra serie de estudios que le hemos puesto como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y voy a pedirles, por favor, que estemos atentos. Aquí adelante hay lugares, si alguien quiere pasarse más adelante para que pueda apreciar mejor la presentación o pueda escuchar incluso mejor, puede hacerlo. Quiero decirles a los alumnos del seminario que la próxima semana tenemos un examen, así que tomen nota, por favor. El próximo domingo, ojalá puedan venir con tiempo, después del servicio les voy a aplicar un examen. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es el tema número 3 y tiene como título Que quede claro. El título de la predicación de esta mañana se llama Que quede claro. Hasta ahorita hemos venido, y lo vamos a seguir haciendo durante algunas semanas, hemos estado estudiando el contexto político, social, económico, religioso. No solamente del ambiente del imperio en el que se estaba desenvolviendo el apóstol Juan y las iglesias de aquellos tiempos, sino también la semana pasada analizamos cuál era el contexto emocional, espiritual que estaba viviendo el hombre a quien Dios escogió para poder revelarle noticias tan grandes y magníficas. Sino que hoy vamos a estudiar también, hermanos, un aspecto que trasciende a todo lo que Juan vio, que trasciende a todo lo que él pudo escuchar, que quiero pensar que en la medida en la que Juan escribió lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, a él le quedó claro. Yo no sé, porque Juan no lo dice en su palabra, pero por si así fuera, por si algo no le quedó claro a Juan, por si algo pudo haber parecido allí como oculto, como extraño, en la medida en la que Juan iba viendo e iba escribiendo, había algo que a él le quedó claro. Y yo quiero que a nosotros como iglesia, como cristianos el día de hoy, hermanos, que también nos quede claro. Permítanme decirles, hermanos, lo siguiente entonces, a manera de introducción en este tema número 3 de esta serie de predicaciones que se llaman Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Déjenme decirles, hermanos, que durante cientos de años, equivocadamente, el ser humano o el hombre ha creído que en el mundo, pongan atención, hermanos, equivocadamente el hombre ha creído que en el mundo o en el universo existe una lucha entre el bien y el mal. ¿A poco no? Y hay muchas filosofías, muchas religiones, muchos escritores, muchos poetas, muchos cantantes, muchos autores, muchos escritores. Y dicen, hay una lucha entre el bien y el mal. Y en esta imagen equivocada, por un lado pintan un ser demoníaco, un ser horrible, un ser espantoso, y por otro lado pintan a Dios. Y creen que Dios y el diablo están midiendo fuerzas. Y creen que en virtud de que ellos están midiendo fuerzas, entonces el futuro del mundo, el futuro del universo es incierto. Pero la realidad, hermanos, de acuerdo a la Biblia, es muy diferente. De acuerdo a la Biblia, la realidad, hermanos, es muy distinta. Y en virtud de esto, de esta creencia falsa también, es que Jesucristo revela a Juan el mensaje del Apocalipsis, para que tanto a Juan como a los miembros de las iglesias de Asia, como a todos los creyentes de aquel tiempo, como a nosotros, hermanos, creyentes del día de hoy, y a los creyentes de los tiempos futuros, nos quede claro y sepamos algo. Punto número 1. Una de las primeras cosas que nos tienen que quedar claras es que el diablo solo es un ángel. Que quede claro, el diablo, hermanos, solo es un ángel. Quiero que vayan conmigo, por favor, procuren encontrar las citas lo más rápido que sea posible. Acomódense bien en sus lugares, porque el sermón de hoy, hermanos, es un sermón largo. Así que si tiene hambre, pídale a Dios que se lo olvide. Y si tiene sueño, también.
El diablo solo es un ángel. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 15. Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 13. Y Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios primero que nada, hermanos, en Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 15. Escúchenlo. Si no ha llegado allí, escúchenlo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 13. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 13. Les recuerdo a los alumnos del seminario que en un futuro van a ver esta videoconferencia, que también después de cada 3 temas vamos a tener un examen. Dice Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Aquí adelante hay lugares, hermanos, para que no estén parados ahí atrás. Aquí de este lado hay lugar suficiente. Así que siéntense porque el tema de hoy es muy largo. Acomódense, por favor. No, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que debe de sentar la base de nuestro conocimiento y de nuestra fe, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a los pasajes, hermanos, de acuerdo a los pasajes que acabamos de leer de la Biblia, el diablo es un ser angelical creado por Dios. Fue creado por Dios en algún momento de la eternidad, cuando Él decidió crear a todos los ángeles antes de la fundación del mundo, según Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que ya leímos. Dice la palabra de Dios que este ángel creado por Dios fue revestido de gran belleza. Y su belleza es equiparada al fulgor de las piedras preciosas, de las piedras conocidas en aquel tiempo. Fue revestido de gran belleza y fue puesto en autoridad sobre todos los ángeles o sobre un buen número de ángeles. Por eso dice la Biblia, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Un término metafórico en la Biblia usado para referirse a ángeles. Además, dice la Biblia que fue distinguido como un querubín grande, protector. No solo, hermanos, porque protegía el trono de Dios, sino porque tenía autoridad también en el cielo sobre los ángeles. De acuerdo a Ezequiel 28 que leímos, al principio de su existencia, Lucero, como fue llamado, fue íntegro, porque Dios lo creó perfecto, sin pecado. Perfecto eras, dice la palabra de Dios, perfecto en todos tus caminos. Pero de Isaías capítulo 14, versículo 3, hermanos, discernimos que en virtud de su belleza, hermanos, el diablo no es ese ser monstruoso. No tiene cola, no es rojo, y si lo ves, te enamoras de él. Porque es muy bello, es muy hermoso. Es un ser extremadamente maravilloso, extremadamente sabio y con autoridad, además. Pero se llenó de arrogancia por su belleza, por su autoridad, por su posesión. Se llenó de tanta arrogancia que no se conformó con alabar a Dios.
quiso la gloria y el gobierno para sí mismo, y dice la Biblia que en su corazón se propuso gobernar en lugar de Dios, en lugar de su Creador. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo instruye en 1 Timoteo capítulo 3 acerca de los requisitos que debemos de tener o que deben de tener aquellos que son candidatos a ser pastores, una de las características es que los varones que se ordenan al ministerio no deben de ser personas nuevas en la palabra. Porque dice la Biblia, no un neófito, no un nuevo, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo y decir que mira, ahí está, yo tengo menos tiempo que tú, yo tengo menos tiempos que otro, pero yo conozco más, pero yo soy mejor, pero yo soy más inteligente, pero yo sí he estudiado, pero yo soy más sabio. ¿Sabes por qué soy pastor? Pues por eso, era natural que yo fuera el pastor. Y llega el momento, dice Pablo, tengan cuidado, no neófito, no sea que envaneciéndose la gloria que le debe de dar a Dios y a Cristo, la quiera para Él. Y quiera que entonces la iglesia quiera sentarse en un trono en el que ahora la iglesia lo adore a Él. Como lamentablemente hay muchos hombres en muchas iglesias. A pesar de su belleza externa, hermanos, a pesar de su autoridad, a pesar del poder que se le dio para servir, va de nuevo. A pesar del poder que se le dio para servir, la palabra de Dios dice que lucero. Ahora, lucero es una palabra que significa el que brilla. Y también da la idea de la luz matutina, de la luz de la mañana. Y la palabra lucero, hermanos, implica carácter. Implica que era alguien puro, alguien limpio, decía hace rato, sin pecado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Lucero se convirtió en un ser malvado. Y de acuerdo a ese carácter que desarrolló, un carácter perverso, en el libro de Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, es referido con 5 nombres distintos: Diablo, Satanás, dragón escarlata, serpiente antigua y acusador. Y cada uno de estos 5 nombres, hermanos, distinguen una característica, ¿sí?, que distingue a este ser malévolo, que no terrible en aspecto, sino en carácter, que no horrible en imagen exterior, porque ya dijimos que es muy hermoso, sino en su forma de ser. Se convirtió en el diablo, en Satanás, en el dragón escarlata, en la serpiente antigua y en el acusador. De tal manera que entonces, hermanos, es importante que nosotros conozcamos cada uno de estos nombres para que podamos comprender mejor cuál es la obra de este ser malévolo. Lucero se convirtió en el diablo, porque la palabra diablo, usada 3 veces en el libro de Apocalipsis, es un sustantivo griego, diabolos, que significa acusador o calumniador. Y aunque lo voy a mencionar en el 5.º nombre, Satanás lo que hace, hermanos, de acuerdo a la Biblia, es acusarnos delante de Dios. El diablo se goza cuando tú y yo pecamos. Y va con Dios y dice, mira a tus hijitos por los que tú moriste en la cruz. Mira a estos hipócritas que te aman. Pero verles cómo están embriagándose, fumando, diciendo maldiciones, engañando a sus cónyuges, robando en su trabajo, mirando a esto. Ve estas jovencitas que vienen a la iglesia, ¿verdad? Un novio y otro novio y otro novio, ya sexo con uno, ya sexo con otro. Mira, ya votó, mira, y eso que te aman. Velos tus hijos. Si usted puede seguirme, por favor, le pido de hecho que lo haga. Vaya conmigo, los pasajes que voy a leer, todos están en Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que vas a aparecer, he aquí el diablo. Primera vez que aparece el nombre, echará a algunos de vosotros en la cárcel. 2. Apocalipsis 20.2. Y quiero que observen en Apocalipsis 20.2 los nombres juntos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces este ser, hermanos, hoy en día está cumpliendo una función, y esa es acusar. ¿A quiénes? A nosotros delante de Dios. El segundo nombre, Satanás.
Satanás es un nombre que se usa 5 veces, hermanos, en este Apocalipsis. Proviene del hebreo Satán, que significa adversario, enemigo y acusador. Porque Lucero, de ser un servidor de Dios, se convirtió en un enemigo de Dios. Lucero, de ser un ser cuya belleza, cuya sabiduría, cuyo poder dado por Dios estaban al servicio de Dios, ahora son usados por Él para estorbar la obra de Dios. Por eso es que lo vemos aparecer en Génesis 3 y por eso es que lo vemos oponerse a la obra. Hermano, cuando tú y yo queremos consagrarnos a Dios, algo es verdad. Satanás nos dice, ¿en serio quieres hacerlo? Y se va a oponer, porque Él no quiere que la gente adore a Dios. Él está muy contento en que el mundo haya guerras, en el que el mundo haya... Él no necesariamente quiere que el hombre esté subido en la maldad, simplemente que no adoren a Dios. Porque crees que hay tantos sabios, tantos científicos, no tienen vicios, no roban, no matan, son fieles a sus esposas, cuidan a sus hijos, pagan las mejores escuelas, pero dicen, Dios no existe. Yo soy Dios porque yo sé, porque yo conozco. Y lamentablemente muchos de nuestros jóvenes que aquí están hoy van a terminar amando a muchos de esos maestros y muchos de esos sabios. Y van a terminar incluso dudando de Dios. Y cuando hagan eso, Satanás habrá ganado terreno en sus corazones. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. 3:9. He aquí, 3:9. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás. 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Tercer nombre. El tercer nombre con el cual se le llama a este ser angelical es dragón. Este término aparece 7 veces en Apocalipsis y dragón escarlata una vez. Los alumnos del seminario, por favor, de tarea, aquí lo que me encuentren todos los pasajes y que los integren allí en sus notas, por favor. Yo solamente voy a mencionar algunos. ¿Ok? ¿Por qué dragón? ¿Y por qué dragón escarlata? Bueno, la palabra dragón, hermanos, es el sustantivo masculino dracón. D-R-A-K-O-N. Y esa palabra es un término que en aquellos entonces los griegos usaban para describir, hermanos, a una serpiente. Pero una serpiente que según ellos tenía la capacidad de ver a cualquier persona, que tenía una visión capaz de detectar a cualquier presa en su escondite para poder ir y atraparla. Ahora, dragón, hermanos, es un animal feroz. Es un animal que mata, que destruye, que despedaza. Acompañado con el término escarlata en la Biblia, si vamos a ver un mensaje después de cómo comprenderla, de algunas herramientas para poder comprender la Biblia, implica el deseo de sangre, el deseo de acabar. Por eso Pedro cuando escribió dice, el león rugiente, dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién matar, a quién destruir, a quién dejar tirado. Y lo que Satanás quiere hacer con la obra de Dios es eso, es destruirla. Lo que quiere hacer con tu vida y con la mía es acabarla, es destruirla completamente, a un punto en el que si es posible terminemos renegando de Dios. Apocalipsis 12:3. También apareció la señal en el cielo. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Acuérdense, no estamos interpretando todavía. 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. También está el 12:17, 13:4 y 16:13. Hermanos, 4. El cuarto nombre. ¿Serpiente antigua o serpiente? Serpiente antigua una vez y serpiente aparece una vez. Vayan conmigo a Apocalipsis 12:9. Vamos a leer únicamente aparece otras veces más también.
Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué se le llama al diablo y a Satanás la serpiente antigua, hermanos? Bueno, hermanos, eso está muy relacionado con el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que cuando Él por primera vez se presenta a la humanidad, formada únicamente por dos individuos, Adán y Eva, Él lo hace en forma de serpiente. Y lo hizo de una forma, ¿verdad? Sabían ustedes que en aquel entonces los animales, ningún animal tenía pues fiereza, no atacaban, no eran depredadores. Seguramente Adán y Eva, acostumbrados a estar entre los animales, dice que había uno muy particular, ¿verdad? Que tenía cierta sagacidad, cierta habilidad. Satanás entra en este animal y se presenta ante la mujer para seducirla, para engañarla, y desde entonces hay un principio. Y el principio es que Satanás es así, es un ser engañador que se acerca, que te tienta, que te invita, que te hace dudar, que te cuestiones, para llevarte a un punto en el que tú mismo te contradigas, como lo hizo la mujer, digas cosas que realmente Dios no te ha dicho y que terminemos haciendo lo que al Señor no le agrada. Recuérdalo, dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Es decir, hasta los últimos tiempos Satanás está haciendo una obra. Desde los tiempos antiguos, en nuestros tiempos y hasta los tiempos finales, Satanás estará haciendo una obra. ¿Cuál es, hermanos? Engañar. Engañar. Por eso Jesús dijo que Él es como el ladrón, que vino a hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Él no busca otra cosa. Aquellas personas que adoran a Dios, aquellas personas que adoran a la Santa Muerte, que se meten a la brujería, a la adivinación, a las cartas, a las runas, al horóscopo, y a todo lo que tenga que ver con este tipo de adivinaciones, a las limpias, lo único que está haciendo es adorar al diablo. Porque eso no tiene nada que ver con Dios, en la suerte. Y es una forma en la que Él va a terminar con tu vida. 5. El acusador, una vez. El acusador tiene que ver con el diablo, ¿se acuerdan hace rato? Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, el diablo es alguien que se jacta de la maldad de los hijos de Dios ante su presencia. Porque de acuerdo a Job capítulo 1, versículos 6 y 7, que por favor le pido que no lo busque, Satanás, hermanos, tiene el permiso de Dios de ir delante de su presencia todavía. Por eso dice Job, escúchelo: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y esa frase de rodear la tierra y de andar por ella no da la idea de fui a cuidarla. No, fui a dar una vuelta para ver a todos aquellos que habitan allí y que están cuidados por ti, a ver qué están haciendo. A ver todos aquellos que están envueltos en sus pecados, o quizás, ¿por qué no decirlo?, adorarlo también. A ver, hermanos, ¿cuántas veces has leído el libro de Apocalipsis en tu vida? 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100. Déjame decirles, hermanos, que quienes realizan una lectura superficial del libro de Apocalipsis normalmente terminan asustados. Aquellas personas o aquellos creyentes que realizan una lectura superficial acerca del libro de Apocalipsis normalmente terminan asustados, porque creen equivocadamente que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que gira alrededor de este querubín malvado. Es decir, creen que el libro de Apocalipsis gira alrededor del diablo, de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua, de este dragón escarlata, de esa bestia perversa. Pero no es así, hermanos. El diablo es un simple opositor de los planes de Dios. Es un simple opositor de la vida espiritual de aquellos que hemos creído en Cristo. Pero su poder
y su autoridad son tan insignificantes. Su poder y su autoridad son tan insignificantes al lado de Dios, son tan pequeñas al lado de Cristo, que todo lo que nosotros vemos que Él hace en el mundo y que Juan lo ve hacer en el libro de Apocalipsis, son por el permiso, la facultad y la soberanía de Dios. Todo lo que Él hace, por eso cuando Dios le dice, y no has considerado a mi siervo Job, le dice, permíteme que yo vaya y trate con él, porque él sabía que no podía tocar a ese hombre que amaba al Señor. Hermanos, ¿cómo podemos evitar que el diablo o sus ángeles se metan con nosotros? Estando en comunión con Dios. Estando en comunión con Dios. Ahora, si Dios en su soberanía y en su amor hacia nosotros nos ama de tal manera que como a Job permite que el enemigo nos tiente, eso es distinto. Pero siempre vamos a estar cuidados por Dios y el enemigo nunca va a poder atacarnos. El cristiano es una persona que no debiera de temerle al diablo. Es que se me subió el muerto del cielo, ¿no? Es que vi al demonio. Es que me espantó un espíritu. Es que en mi casa se oyen ruidos, hermano. En mi casa se oyen ruidos y cuando me acuesto, y se oyen como cadenas, ¿verdad? Eso es porque ve las películas de Chucky. Y hermanos, lo digo de broma, pero lo he dicho muchas veces como pastor, no vean ese tipo de películas. No es bueno. No es bueno. Porque solamente te meten en tu cabecita y en tu corazón temores que tú no necesitas. Por eso luego me da coraje cuando los jóvenes, vamos a ir al cine los jóvenes, ¿sí? ¿Cuál van a ver? La de la marca de no sé quién, o el diablo, ¿por qué se pueden meter eso? No hagan eso. Porque son películas que incitan, hermanos, al ser humano a creer que el diablo es alguien a quien debemos de tener miedo, y no es así. No es así. Su poder y su autoridad son insignificantes. Que quede claro, Él solo es un ángel y todo lo que Él hace le es permitido por Dios. Escucha esto, hermano, por favor, escúchalo nada más. 6:2. Y miré y aquí, escuchen por favor nada más. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, refiriéndose a los jinetes del Apocalipsis. Pastor, es que el primer jinete y el segundo jinete iba a venir, iba a hacer, iba a atacar, No te preocupes. Lo que Él hace es porque Dios le permitió hacerlo. No puede hacer algo más ni algo menos. 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 6:8. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el área le seguía, y le fue dada potestad. 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder. 9:4. Y se les mandó que no dañasen. 9:5. Y les fue dado, no que los matasen. 12:9. Y fue lanzado al lago el dragón. 13:15. Y se le dio autoridad. 13:7. Y se le permitió. 13:14. Se le ha permitido hacer. 13:15. Se le permitió infundir aliento. 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el hacer lo que Él quiso. Hermanos, que nos quede claro: el diablo ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Y ninguno de los atributos que Satanás tiene pueden igualarse siquiera al poder magnífico de Dios y de Cristo. Así que hay algo que nos tiene que quedar claro. En el universo no hay una lucha entre el bien y el mal. Porque el diablo no tiene el poder de ofrecer ninguna resistencia ante Dios. En el universo no están de un lado Dios
y de un lado Cristo, perdón, de un lado el diablo, ¿verdad? Jugando a las vencidas, y entonces no sabemos qué futuro nos espera, o cuál es el destino de las naciones, o cuál es el destino del universo. Todo lo que el diablo hace y que se indica en el libro de Apocalipsis es por permiso, facultad y soberanía de Dios, aquel a quien él pretendió derrocar, y él lo sabe. Él está consciente de eso. Hermanos, que nos quede claro. Hay algo que nos debe de quedar muy claro a nosotros, hermanos, en nuestra vida. ¿Y saben qué es? Punto 2, que Jesús es Dios. Hermanos, para poder analizar el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que hacer algo, o tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que ninguno de los lectores de este libro, allá en el primer siglo, se espantaron cuando lo leyeron. Al contrario. En la medida en la que esta epístola o esta carta se estaba leyendo, muy probablemente, primero que nada en Éfeso, porque era la iglesia, dentro de ese circuito donde se encontraban las iglesias, la más grande o la más importante. Yo creo que los creyentes de la iglesia estaban sintiendo como su pecho se llenaba de confianza y de fuerza. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, no es un libro diablocéntrico. El libro de Apocalipsis no es un libro bestiacéntrico. El libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico. A través de sus 22 capítulos, a través de sus 404 versículos, el personaje principal sobresaliente es el Señor Jesucristo. Es tan importante y es tan sobresaliente que en el libro de Apocalipsis, hermanos, al Señor se le conoce por lo menos con 32 nombres. Y a través de cada uno de esos 32 nombres conocemos su carácter, su poder, su majestad, su señorío, su eternidad y todo lo que nosotros querramos saber y conocer respecto de Cristo Jesús, o cuando menos todo lo que Él quería que su iglesia o sus iglesias conocieran, hermanos, en ese templo, en ese tiempo. Y vamos a dar un panorama general, hermanos, de cada libro, de cada nombre. 1, Jesucristo. Jesucristo es un nombre que aparece 7 veces. 7 veces. 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, ¿qué implica el nombre Jesucristo? Jesucristo es la unión de Jesús y la unión de Cristo. Si ustedes han leído con cuidado la Biblia, en los evangelios siempre se le llama Jesús, porque Jesús es el nombre humano que el ángel le dio a María, que tenía que darle al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios. Jesús habla del hombre, del Dios hecho hombre. Pero Pedro, cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres Emmanuel, tú eres Dios con nosotros. Tú eres el Salvador que hemos esperado y que han esperado nuestros padres por generaciones. Y entonces en las epístolas ya no se le llama Jesús, se le llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el nombre combinado que nos recuerda que ese Dios que se hizo hombre era el Cristo, vino e hizo una obra en la cruz, murió, resucitó y fue elevado al cielo. Y entonces lo que está diciendo, hermanos, este pasaje es muy bonito, porque Apocalipsis 1:1 empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Este libro que viene, hermanos, tiene que ver con Jesucristo. No tiene que ver con Satanás, no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con su persona, tiene que ver con su obra, tiene que ver con lo que Él hace con los suyos, tiene que ver con su cuidado, tiene que ver con su protección. Jesús quiere que Juan y que las iglesias sepan, Él es el que había venido.
el que ya nos salvó, ya nos redimió, el que está allá en el cielo preparando un lugar para que todos aquellos que crean en Él estén con Él. Por eso es que se va a presentar glorificado. Hermanos, a ver, aquellos hermanos que vinieron la semana pasada, Juan anhelaba estar en el culto dominical, ¿se acuerdan? Alabando. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo invitó, le dice, ¿tú quieres estar en el culto de adoración y alabanza? Pues vente, te invito, pero al cielo conmigo. 2, el que es, que era y ha de venir. 2 veces. 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Ese nombre es muy bonito, porque el término del que es significa el que está siendo, el que está existiendo. Jesús, hermanos, es el Dios eterno. Juan y las iglesias de aquel tiempo podían descansar porque el eterno Jesucristo tenía para ellos un mensaje especial. Y ese mensaje lo iba a revelar a través de su apóstol Juan, y ellos tenían que estar listos, hermanos, para poder escucharlo. Por eso es que el tercer nombre es el Amén, y aparece una vez, 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén. Hermanos, ¿por qué Jesús es el Amén? Vayan conmigo a 2 Corintios 1:20. Esto tiene relación con lo que Pablo dijo a los hermanos de Corinto. Hermanos, ¿por qué cuando nosotros oramos decimos Amén? Bueno, sí, eso es por eso, pero hay algo más. Hay algo más. Porque Jesús es el Amén, según este pasaje de la Escritura. Y las iglesias de Asia estaban orando y estaban deseando que Jesucristo les respondiera. Estaban deseando salir de las circunstancias oprimentes que ellos estaban viviendo, hermanos, en su tiempo. Pónganse de pie, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, 2 Corintios 1:20. Dice así, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, porque Él, el sujeto del que se está hablando es Cristo, son en Él, ¿qué dice? Sí. A ver, ¿qué significa esto, hermanos? Que todas las promesas que Dios ha dado en la Biblia para nosotros son posibles, son factibles, son una realidad, y se van a cumplir por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Por eso es el Amén. Dios, por medio de Jesucristo, va a cumplir todas sus promesas. En Cristo todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Hermanos, por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos Amén. Es decir, que por medio de Cristo tú cumples lo que yo te estoy pidiendo, y que así sea. Tomen asiento. 4. El testigo fiel. El testigo fiel aparece una vez, y la combinación fiel y verdadero aparece una vez. Veamos el primero, 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Hermanos, ¿por qué se llama Jesús así? Porque el Señor Jesús no es un impostor, el diablo es un impostor. Satanás es un ladrón, pero Jesús es el verdadero. Es un testigo fiel. Ahora, testigo tiene que ver con un mártir, con alguien que murió, con alguien que da testimonio con su vida de que muere por una causa correcta. ¿Por qué somos llamados a ser testigos? Hermanos, el libro de Apocalipsis tiene que ver con el testimonio. Y si tú y yo, hermano, somos creyentes, tenemos que identificarnos con Apocalipsis, porque el Señor quiere que seamos testigos, que seamos mártires, que seamos capaces de morir por una causa cierta. Te voy a decir una cosa, aunque lo voy a mencionar en una predicación más adelante, uno de los propósitos principales de Apocalipsis es que el cristiano de la época de Juan, el cristiano de la época nuestra y de las épocas hasta que venga Jesús, seamos capaces de que al comprender quién es Jesús, podamos entonces ser sus testigos hasta lo último. Es decir, que estemos dispuestos como Él a dar, si es necesario, nuestra vida
por algo que es correcto: el reino de Dios. Jesucristo es alguien que siempre habla la verdad. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad. Jóvenes, hermanos, varones, mujeres, no tenemos que buscar en otro lado. Hay filosofías muy interesantes en el mundo, como el panteísmo, por ejemplo, o como la metafísica. Son filosofías muy interesantes. O como, por ejemplo, la nueva era, o como la cienciología. Son filosofías interesantes. Y si nosotros nos involucramos en ellas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas verdades combinadas con muchas mentiras, y que en realidad no nos llevan a Dios, sino que buscan destruir nuestra vida. Pero Jesús es la verdad. Y lo único que nosotros tenemos que seguir es la verdad, es a Cristo. Él siempre habla la verdad, nunca se desvía de lo que es verdadero. Por eso en cierta ocasión Él dijo: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cuando está hablando con Pilato en Juan capítulo 18, versículo 37. Que quede claro, hermanos, Jesús es Dios. Jesús es el principio de la creación. Una vez, vayan conmigo a Apocalipsis 3, 14. Y quiero que lo lean también conmigo. Este verso es muy interesante. Él es el principio de la creación. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La palabra principio que usa allí Juan es la palabra griega arché, que significa desde el principio, y da la idea de alguien que existe desde el principio, es decir, desde mucho antes de todas las cosas, es decir, en sentido del tiempo. Pero también significa alguien que viene primero, y en virtud de que es alguien que viene primero, es el jefe de todos los que vienen después de él. Es decir, alguien preeminente, alguien que está por arriba de todo. A ver, hermanos, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, porque la Biblia dice en Colosenses, sin perder Apocalipsis, busquen Colosenses capítulo 1, versículo 15, porque Colosenses dice que Él es el principio de la creación, y porque Apocalipsis dice que Él es el principio de la creación, es decir, que fue el primero creado. No es así. No es así. Lo que arché significa es: Jesús es el primero. Él está antes de todo. Y en ese sentido es el principio de la creación. ¿Sí me explico? Y hacer el primero de todo, porque es eterno, porque existe desde las edades, porque existe desde la eternidad. Él es el jefe, Él es el que tiene la autoridad, es el rey, es el soberano, es el preeminente. Por eso Colosenses, uno de los libros en el Nuevo Testamento más cristológicos que hay, uno de los libros que se dedican a defender la deidad de Cristo con mayor precisión, como es el libro de Colosenses, usa un lenguaje muy semejante a Juan. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 15. Déjenme buscarlo a mí porque no lo busqué, lo tengo en mis notas, pero puse solamente la referencia. Y quiero que consideremos lo que dice aquí Colosenses 1:15. Dice así la palabra de Dios, hermanos: Él es la imagen del Dios invisible. Y después, ¿qué dice? El primogénito de toda la creación. Y la palabra primogénito que utiliza, hermanos, el apóstol Pablo es la palabra prototokos. Juan usa arché y Juan usa prototokos, porque prototokos, hermanos, significa primero en el tiempo, primer lugar en excelencia, el primero entre los que le siguen, preeminencia, soberanía. Es decir, Jesús es el soberano de todas las cosas. Es el primero en muchas cosas y otros le seguiremos en algunas otras. Es el principio de todo. ¿Tú te quieres ir al principio, hermano? Ve a Cristo. ¿Quieres buscar la verdad? Cristo la tiene. ¿Quieres alguien que sea fiel? Jesús lo es.
Él es el Cristo. 6, el primogénito de los muertos. Una vez, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y aquí la palabra primogénito es la misma palabra prototokos. Porque yo dije hace rato que el prototokos, entre muchas cosas, significa, hermanos, el primero de los que leen. Sí, exactamente, Israel, me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, si bien es cierto, no fue el primero en resucitar, sí fue el primero en resucitar para no morir y subir al cielo glorificado. Por eso es el primogénito de los muertos. Y un día, algunos que hemos muerto, cuando muramos físicamente me refiero, vamos a resucitar como Él, le vamos a seguir al primogénito. ¿Para qué? Para estar en el cielo con Dios. De eso hablaremos cuando lleguemos a un evento que se llama el arrebatamiento. Ok. 7. El soberano de los reyes de la tierra. Una vez, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, ¿por qué este nombre? Bueno, si nosotros leemos con cuidado el Antiguo Testamento y llegamos hasta la época del rey David, nos vamos a dar cuenta que al rey David, hermanos, en la posición oficial de su último y más grande descendiente, que es Jesucristo, se dijo algo. Vayan conmigo al Salmo 89:27 y lo vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que al más grande descendiente de David, en este caso el Señor Jesucristo, se le pondría en una posición preeminente, en una posición de soberano. Y el Salmo 89:27 dice: yo también le pondré por primogénito, otra vez primogénito. Allí en la palabra hebrea Bekor, B-E-K-O-R, significa jefe. Yo también le pondré por primogénito, por jefe, el más excelso de los reyes de la tierra. Jesucristo, hermanos, será el más grande de los reyes de la tierra. Será el jefe de todos ellos, porque es el testigo fiel y en virtud de su obra expiatoria, hermanos, en la cruz. Por eso es que, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 2, se dice que es el rey de los judíos. En Juan capítulo 1, versículo 49, se dice que es el rey de Israel. En 1 Timoteo 17 se dice que es el rey de los siglos. 8. El alfa y el omega, o el primero y el último. Dice 1:8 de Apocalipsis. 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega, la primera y la última letra, hermanos, del alfabeto griego. Él es el principio de todo. Él es el fin de todo. El cristiano es una persona que no debe de temer a lo que le pasa en este mundo. No debe de vivir con la intranquilidad de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la política, en qué van a terminar las guerras, qué va a ser de este mundo. No, él lo que le tiene que preocupar es adorar a Cristo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio de todo, Él es el final de todo. Él es nuestro Señor. Estaremos con Él al final, no hay ningún problema. Incluso, déjenme decirles que es un término en Apocalipsis aplicado a Dios el Padre. Es decir, lo que Juan está entendiendo, que de hecho ha comprendido porque fue apóstol del Señor, pero que quiere que los demás entiendan, es que Jesucristo es Dios. Porque en el 11:6, hablando de Dios, dice, de Dios el Padre, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Y luego en Apocalipsis 21:6, hablando, Dios dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Más tarde vamos a entender por qué es importante analizar todo esto. 9. Señor. Y el término Señor se utiliza 7 veces, hermanos, en el libro de
Apocalipsis. Yo soy, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. En griego la palabra Señor significa es Kurios. Un K-U-R-I-O-S, Kurios, Señor. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Muy bien. Hermanos, dice la Biblia que el emperador romano exigía que se le adorara como Señor, como Kurios. De hecho, una de las obligaciones que tenía el habitante del imperio era ir y postrarse delante de la imagen del emperador y llamarlo Kurios César, equipararlo a una deidad. Así que lo que está diciendo Juan es que el Señor es Jesús, el Kurios es Cristo. Pero quiero que lleguemos al siguiente nombre para poder relacionarlo mejor: el Todopoderoso. Quiero que vean lo que dice el versículo 8. 1:8. Aquí nos vamos a quedar un momentito. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir. Y después añade un término muy interesante, que aunque aparece solamente una vez, hermanos, en Apocalipsis, en realidad el libro de Apocalipsis es una comprobación de que Él es el Todopoderoso. ¿Ok? Va de nuevo. Todopoderoso es un término que aparece solamente una vez en el libro de Apocalipsis. Ahora, la importancia de los términos no es el número de veces que aparecen, que sí lo es en un caso, el que vamos a ver más al rato en el Cordero, sino que el libro de Apocalipsis es la comprobación de Cristo de que Él es el Todopoderoso. Muy bien. Déjenme decirles, hermanos, que en las monedas romanas, escuchen esto, en las monedas y en las esculturas del Imperio Romano, al emperador se le representaba parado encima del globo terráqueo, es decir, de la tierra, o se le representaba sentado en él, en el globo terráqueo, o se le presentaba teniéndolo en su mano. A esta representación se le llegó a conocer como el Pantocrator. Es decir, el emperador era el Pantocrator era el Todopoderoso. El que estuviera sobre el globo terráqueo, o que estuviera sentado en él, o que lo tuviera en las manos, significaba que él decía: yo soy el Dominus ac Deus. ¿Se acuerdan que lo vimos en la predicación número 1? Yo soy el Dominus ac Deus, y por lo tanto la gente tiene que postrarse ante mí, porque soy el Pantocrator, el Todopoderoso, es decir, el Señor y Dios. Y entonces, hermanos, los habitantes de Asia, los habitantes de las iglesias, se preguntaban: si este hombre ha llegado a tener tal poder, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos entonces hacer nosotros? Y lo que Jesucristo, hermanos, le va a revelar al apóstol Juan es que en realidad el verdadero Pantocrator, el verdadero Todopoderoso es Jesucristo. Porque este término griego no solamente significa todopoderoso, sino que se puede traducir también como gobernante del universo. Por eso se le presentaba así, parado sobre el mundo. Dice: no, el verdadero gobernante del universo es Jesucristo. Que les quede claro, Él es el soberano absoluto, Él es el sustentador del mundo. Nadie hay fuera de Cristo. Pantocrator, hermanos, procede de dos términos: pan, que significa todo, y krateo, el verbo krateo, que significa o da la idea de poder realizar algo o cualquier cosa. Significa que para él no hay nada imposible, que tiene un poder ilimitado. Por eso es que en el sentido más amplio significa sustentador del mundo. Ahora, ¿qué significa ser sustentador del mundo, hermanos? Ustedes y yo estamos aquí sentaditos, bien bonitos, ¿verdad? Bien bonitas las chicas, bien guapos los hombres y yo. Y estamos aquí como si no se sintiera nada, pero en el mundo está funcionando. El mundo, hermanos, tiene su movimiento de rotación y su movimiento de traslación, es decir, está girando sobre su eje y se está moviendo a cientos de kilómetros de velocidad alrededor del Sol. Y está cayendo, ¿verdad? Y la inercia lo está empujando, pero la fuerza de gravedad del Sol lo está trayendo y entonces lo vuelve a traer otra vez. Por eso es que, ¿verdad? En los alumnos de Génesis ya les expliqué esto.
Y los planetas, ¿verdad?, están en su órbita, y están las estrellas, están las galaxias, están los cuásares, están los hoyos negros, está todo lo que hay en el universo. Y todo está funcionando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay un Jesús Pantocrator que lo está sustentando. Y el apóstol Pablo dice algo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Vayan conmigo. Yo les dije hace rato que si ustedes quieren estudiar un libro cristocéntrico, que todos lo son, por supuesto, pero que exalta la deidad de Cristo, entonces tienen que estudiar Colosenses. Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículo 17, dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? En Él. Y esa palabra en Él significa por Él, o por medio de Él subsiste. Ahora, esa palabra subsiste es el griego sunitemi o sunistanón. Alumno del seminario, por favor, atención en eso. Y significa mantener unido y en armonía. Cuando el hombre se pregunta ¿quién es Dios?, todo lo que tiene que hacer es buscar un libro que se llama la Biblia. Y hasta hoy en día ningún hombre se ha levantado en la historia que sea capaz de decir qué libro es más grande que este, que es la Biblia. Y entonces lo abre y te pregunta, oye, ¿y quién es Dios? Y tú le dices, es un Dios todopoderoso. Sí, en serio, es un Dios todopoderoso. No, en serio, es un Dios todopoderoso. Lee la Biblia, a ver qué dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 empieza diciendo, Dios es el Dios creador del cielo, del universo, de todo. Y toda la Biblia es la muestra de su poder, ¿verdad?, de cómo está gobernando, de cómo está cuidando. Y llega un momento, ¿verdad?, en que sus autores, en este caso Pablo, dice, es que Jesucristo es el que mantiene en armonía. ¿Cuántas veces no he dicho en alguna predicación, hermanos, que hemos visto películas del Armagedón, ¿verdad?, cuando supuestamente una roca va a venir y va a destruir el mundo y lo va a sacar de su órbita? Bueno, hasta ahorita eso no va a suceder, hermanos. Ya llegaremos a los sellos, a las copas y a las trompetas y ya hablaremos de otra cosa. Pero eso no va a suceder. Porque hay un Dios que lo tiene todo en armonía. Y por eso, hermanos, hay lluvia, y por eso hay sol, y por eso hay frío, y por eso hay aire, y por eso hay tormentas, y por eso hay todas esas cosas. Pero el Señor lo tiene todo en armonía. El Todopoderoso, hermanos, es un término muy interesante que también se dio a conocer en el Antiguo Testamento y que en hebreo es Shaddai. Shaddai, hermanos, es un término muy grande. Necesitaría una predicación nada más para explicar lo que significa este nombre. No lo voy a hacer. Simplemente Todopoderoso. Todopoderoso es el nombre que Dios usó para revelarse a los patriarcas, empezando por Abraham. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Después voy a predicar de nuestra responsabilidad al conocer todo lo que estamos viendo nosotros. Shaddai implica grandeza, fortaleza, que es suficiente en todo, es eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita y de hacer todo lo que su pueblo requiere. Hermano, nunca busques la ayuda del diablo, aunque sientas que tu situación no tiene salida. Y aunque tiene poder para actuar también. El verdadero poder lo tiene Dios. Él es el sustentador. Los lectores de Juan, hermanos, podían descansar tranquilos en sus casas, en sus iglesias. El emperador, la bestia de la que hablamos en el primer sermón, hermanos, de esta serie, no era nadie comparado con Jesucristo. Como el diablo no es nadie comparado con Dios y con Cristo. 11. Hijo de hombre, 2 veces. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Que quede claro, hermanos, el diablo solo es un ángel. No es ni eterno, ni suficiente, no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, ni nada que se le parezca. Ninguno de sus atributos son siquiera comparables, hermanos, con los atributos de Dios o de Cristo, que es Dios.
11, hijo de hombre, 2 veces. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Quiero que vayan conmigo sin perder Apocalipsis a Mateo capítulo 9, versículo 6, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 6. Mateo 9, 6. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje de la Escritura. Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Hasta ahí, de momento, solo me interesa mencionar eso. Quiero que vayan conmigo a Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Por qué en Apocalipsis se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre? ¿Qué tiene que ver ese término, hermanos, con el Hijo del Hombre? Es un nombre muy importante, hermanos. Vamos a ver Apocalipsis 7. ¿Por qué a Jesús, hermanos, por qué a Jesús en los evangelios se le llamó el Hijo del Hombre? ¿Por qué a Jesús en los evangelios se le llamó el Hijo del Hombre? Por lo que dice Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Hermanos, Daniel ve a Jesús antes de humanarse. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el tema anterior. Lo ve en su gloria. Lo ve que es enviado al mundo como un ser humano común como nosotros, como un hijo de hombre. A Juan, al apóstol Juan, le toca conocer a Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Y por eso cuando él está recibiendo las visiones, dice: yo lo conozco, creo que es Jesús. Es Jesús, el Hijo del Hombre. Juan conocía a Jesús como hombre, conoció a Jesús resucitado, pero ahora lo estaba viendo ¿dónde, hermanos? En su gloria. Aquel mismo Hijo de Hombre. Porque él cuando se fue le dicen los ángeles: ¿por qué están mirando al cielo? Y lo que añaden, ¿qué añaden los ángeles? No, ¿qué más antes? Blanca, este mismo Jesús, ese mismo Jesús que ustedes están viendo que se está yendo, va a venir, no otro. Y es el mismo Jesús, el mismo Hijo de Hombre que Juan está viendo en el cielo. Habían pasado los años y este anciano, desde 84 y 100 años de edad, hermanos, que había vivido con una fe inamovible en su corazón a pesar de las tribulaciones y a pesar de las situaciones que vivían, ahora estaba comprobando con sus propios ojos que lo que Jesús había dicho, que lo que ese Hijo de Hombre les había predicado, era cierto, estaba donde él había dicho: voy al cielo. El que vive. 2 veces. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto. Hermanos, Jesús nació, murió, resucitó y está vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto, sino en un Dios que está vivo, hermanos, y está pendiente de nosotros. 13. El que tiene las 7 estrellas. Una vez. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Más tarde vamos a ver que esas estrellas, hermanos, más tarde llamados ángeles, son los pastores de la iglesia. Lo que Jesús está diciendo a Juan es: Juan, a pesar de lo que tú estás pasando, yo, ¿qué dice? Te tengo en mis manos. No, a él, a ti.
Juan, a pesar de lo que tú estás pasando, yo te tengo en mis manos. Porque sí, Él cuida a la iglesia, pero también a sus pastores. 14. El que anda en medio de los 7 candeleros. Una vez, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. El Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a respetar este lugar, porque aunque este lugar es una casa insignificante, es un templo de Dios. Y por eso, ¿verdad?, es que ya no deberíamos de pegar tanto chicles y dejar tanta basura tirada cuando nos vamos, hermanos. Porque saben una cosa, cuando la iglesia se va, queda todo muy cochino. Porque tenemos a los niños y se les tira el yogur, y pues que lo limpie el pastor en la semana, ¿no? Y la basura, pues que la levante el pastor. Me tomo mi botella de agua, pero ahí la dejo, ¿verdad? No me la carguen, pero alguien la tiene que recoger. Y saben una cosa, hermanos, no tenemos sirvientes en el templo, tengo que hacer yo. Y entonces terminan los servicios y en la semana pues tengo que barrer, tengo que limpiar, porque hay servicio el miércoles. Y me da pena que gente llegue el miércoles y vea todo tirado todo cochino. Y como de repente tenemos niños y ya tiraron y ya nos pasamos encima de ellos, pues todo bien. Y estamos platicando, estamos bromeando, estamos jajaja, y hay un niñito al lado, y yo, qué bonito estás, y mira, y los jóvenes están por acá platicando. Hermanos, este es un lugar santo, Dios está aquí. Dice: yo ando en medio de los candeleros, ahí estoy. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Con base en lo que vamos a estudiar más adelante en el mensaje de las 7 iglesias, yo creo que el Señor nos va a pedir cuentas del honor que le dimos al lugar de reunión cuando estábamos aquí. Así que bien haremos, hermanos, en respetar este lugar. Quizás por eso en cierta ocasión los profetas menores dijeron: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que, hermanos, seamos más cuidadosos cuando estamos en el templo, más respetuosos, porque el Señor está entre nosotros, a menos que no querramos que esté, que también puede hacerlo. De eso hablaremos después. 15. Que te quede claro, hermanos, Jesús es el que tiene la espada aguda de 2 filos, 4 veces. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. ¿Qué es la espada de 2 filos? ¿Significa que el Señor tiene una espada que sale de su boca, sería un monstruo? No. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Así que lo que la palabra de Dios dice es que Jesucristo es el que tiene autoridad y que su palabra es tan poderosa como una espada de 2 filos que tiene la capacidad por su sola palabra, escucha esto, por su sola palabra de acabar con sus enemigos. ¿Cuál guerra entre el bien y el mal, hermanos? ¿Cuál fuerzas? No, hermanos. Jesús solamente tiene que decir la palabra y sus enemigos están destruidos. Y lo vamos a ver en la batalla de Armagedón, hermanos. Él no necesita ni siquiera mover un dedo. Él es el que tiene la espada de 2 filos, porque Él es Dios. Por eso Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea esto, y fue. No se movió. No fue corriendo, no fue apurándose a sembrar árboles, hermanos. Y no quiero sonar irrespetuoso con Dios, no es mi intención. Él dijo y fue hecho. 16. Que quede claro, Jesús es el Hijo de Dios. Una vez como Hijo y 4 veces implícitamente diciendo que Dios es su Padre. Veamos el primero. 2:18. 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Por qué razón crucificaron a Jesucristo, hermanos? Porque se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Y el sacerdote, ¿verdad?, se rompe las vestiduras y dice: ¡ha blasfemado! Pero decía: yo y el Padre, uno somos. Él es Dios. 17. El que tiene los 7 espíritus de Dios una vez. Dice Apocalipsis capítulo 3, hermanos, versículo 1.
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El 7, hermanos, en la Biblia, lo voy a explicar más adelante, implica algo que está terminado y puede traducirse como completo. Así que lo que está diciendo es que Jesús es alguien que obra por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. 18, el que tiene ojos como llama de fuego. Una vez, Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Hermanos, decían que el dragón, era un dragón, hermanos, del que no podías escaparte. Era un dragón, ¿verdad?, que tenía la capacidad de mirar donde sea y podía encontrar a sus víctimas y podía ir por ellas y podía acabarlas. No es cierto, pero la gente tenía que mantenerse, ¿verdad?, a la expectativa. Era una forma de infundir temor. No hay un ser en la tierra ni en el cielo aparte de Dios que tenga esa capacidad, pero Dios la tiene. Jesús es Dios. Él tiene ojos como llamas de fuego. Su mirada es profunda y escudriñadora. No hay nada que se esconda ante su mirada, incluso lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Que quede claro, Jesús es el que escudriña la mente y el corazón. Una vez, Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos, Jesucristo conoce todo lo de nosotros. Algunos papás, ¿verdad?, crecemos con la idea, es que mis hijos me dicen todo. ¿Eso crees tú? Te dicen lo que les conviene. Oh, muchachos, nada más con una leve sonrisa. ¿Sí es cierto que sus papás saben todo de ustedes? No es así. No es así. Por eso necesitamos investigar y nos metemos al Facebook, buscamos en la mochila y le damos vuelta a los cuadernos y escuchamos las conversaciones en la noche y levantamos, porque estamos buscando, ¿verdad? Pero Jesús conoce todo de nosotros. No hay nada que esté velado ante su presencia. 20. Que quede claro, hermanos. Jesús es el santo de Dios. 2 veces. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, ¿sabían ustedes que podemos discernir de la lectura de la Biblia que uno de los atributos por los cuales nosotros debiéramos de estar alabando a Dios es precisamente Él es santo? Él no tiene relación alguna con el pecado y Jesús es santo. Es tan santo que dice la Biblia en Marcos que en cierta ocasión, hermanos, cuando llega a un lugar, una persona estaba endemoniada y los demonios dicen: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Hermanos, aún los demonios se doblegaban ante la santidad de Cristo. Cuando los demonios vieron a Jesús en la tierra, se espantaron, se preocuparon y nos dijeron que saben su final. Has venido antes de tiempo para destruirnos. Permítenos, por favor, esto. Permítenos el otro. Mándanos a aquello.
Y lo que Juan está viendo es precisamente a Jesús, al Santo. Aquel, hermanos, a quien en Apocalipsis también un término que se le refiere al Padre, a Dios. Y quiero que nos quede claro algo, hermanos. No solamente que Jesús es todo lo que estamos viendo, sino que Jesús es Dios. Jesús no es otro Dios, es Dios que se hizo hombre. Y los 4 seres vivientes tenían unos 6 alas y alrededor y por debajo estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, pidiéndose a Dios el Padre. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dándose el mismo atributo. Y en virtud de que Jesús es santo, hermanos, nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de ser santos. También lo voy a predicar más adelante. Somos responsables ante Dios de vivir una vida de santidad. Hermanos, borremos ya de nuestro vocabulario, borremos ya de nuestra mente, de nuestras notas, de nuestros pensamientos: pues es que Dios así me ama. Es que Dios ya sabe cómo soy. Pues es que, ¿cuántas veces lo he dicho? Pues es que cuando vaya a decir que me manden en un rincón, ¿cómo te va a mandar en un rincón si Él es santo? ¿Cómo te va a mandar a un rincón de su habitación si Él llena con su gloria toda la tierra? ¿Cómo me va a aceptar a mí si soy una basura, hermanos? Si soy un pecador. Cuando yo digo eso, yo minimizo la santidad de Dios, la menosprecio. Él es santo. Y por eso vamos a ver, hermanos, 7 mensajes a las 7 iglesias en las que Jesús les dice: sí, yo soy el que los está cuidando, pero también con ustedes tengo algo. Y así como el mundo se la va a ver conmigo, les va a decir: ustedes también. También hay mensajes de advertencia, hermanos. Los vamos a ir estudiando poco a poco. Que nos quede claro: Jesús es Dios. Es santo. 21. El verdadero. 2 veces. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero. Bueno, este es un término, una expansión del adjetivo santidad, porque en virtud de que es santo, Jesús es verdadero, es decir, Él no miente, Él es íntegro, Él no es un impostor, Él no olvida su palabra. Y también, hermanos, es un término aplicado a Dios el Padre. En Apocalipsis 6:10 y 19:11. 22. El que tiene la llave de la... Adelanté un poquito porque algunos hermanos están tomando nota y luego creo que los estoy dejando en el camino, ¿verdad? Ok. O sáquenle fotos con sus teléfonos, hermanos, y luego ya los pasan a sus notas. El que tiene la llave de David una vez y la raíz de David 2 veces. Por favor, vayan conmigo a Apocalipsis 3:7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Los varones van a ver conmigo este pasaje y las damas busquen Apocalipsis 22:22. Hermanos, prácticamente todo lo que está en el libro de Apocalipsis lo podemos encontrar referenciado o anunciado en alguno o varios pasajes en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas nuevas, por supuesto, muchos detalles. Acuérdense que yo les comenté una cosa: las visiones de Daniel, las visiones que tuvo el profeta Daniel, son dadas a Juan con mayor detalle. ¿Se acuerdan? Las visiones que Dios le da al profeta Daniel son dadas a Juan con mayor detalle. Aquella bestia, aquel imperio terrible que Daniel vio, Juan lo está viviendo en carne propia. Aquellas cosas que Daniel deseó quizás ver con mayor profundidad, pero que le fue negado porque la visión de Daniel fue sellada, a Juan le dieron dadas con detalles, y es una visión que no fue sellada, es decir, que le dijo el Señor: escríbelo, quiero que lo sepan, que todo el mundo lo conozca. Así que, hermanos, cuando estemos en el cielo no podremos alegar desconocimiento. Vamos a leer, hermanos, varones, Apocalipsis 3:7. ¿Están allí? Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanas, Apocalipsis 22, perdón, Isaías 22:22. Dice así:
y pondré. ¿Ah, sí? Yo no soy el verdadero, hermanos, definitivamente. Isaías 22, discúlpenme. Discúlpenme, hermanos. Isaías 22. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, este término tiene que ver otra vez con David. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el propósito del Evangelio de Mateo, hermanos? Debe saber que viene del linaje. Hacer saber que Jesucristo viene del linaje de David. Y el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como un rey. Por eso es que el Evangelio de Mateo empieza con una genealogía. Porque si uno conocía a un rey en ese tiempo, uno tenía que saber su genealogía y estar seguros que de su descendencia era real y que por lo tanto era merecedor al trono. Y por eso es que en las genealogías llegamos hasta David, llegamos hasta Abraham, porque él lo mismo es descendiente de David que descendiente de Abraham también. Ahora, a David se le dio una promesa, lo dije hace rato, que alguien de su descendencia un día reinaría para siempre, que su reino no tendría fin, que sería un reino de poder, un reino ante quien nada se iba a poder imponer. Él es Jesús. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Tú puedes decir, hermano, a mí eso en qué me ayuda o en qué me beneficia. Es que este mensaje tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Déjenme adelantarles un poquito. ¿Por qué va a ocurrir la segunda venida de Cristo, hermanos? ¿Por nosotros? No. La segunda venida de Cristo no tiene que ver nada con nosotros, hermanos, sino con el pueblo de Israel. Porque la segunda venida de Cristo nosotros ya vamos a estar en el cielo con Él. Y esto va a ser un cumplimiento, o lo que está diciendo Juan, es el pueblo de Israel va a poder ver un día realmente ese Mesías Rey que los profetas habían dicho y prometido y lo anunciado a David, su antecesor, a uno de los más grandes reyes que el pueblo tuvo en su historia. ¿Ya están ahí, hermanas? Isaías 22. Dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que Dios hace, ¿quién lo puede detener? ¿Quién le puede pedir cuentas? ¿No dice el libro de Daniel que Él es Dios y que lo que Él hace, ¿quién puede detener su mano? Hermanos, si yo, ¿verdad? Si yo le pido a alguno de los varones que hay aquí, ¿verdad? Que hay varios, bueno, quizá muchos, ¿verdad? Más fuertes que su servidor, y yo lanzo un puñetazo, pues seguramente alguien puede poner su mano y detenerlo. Pero que quede claro, en el universo no hay una lucha entre el bien y el mal. Jesús es Dios, y lo que Él hace, nadie puede detenerlo. Lo que el diablo va a llevar a cabo en aquellos tiempos es porque nuestro Cristo, que es Dios, le va a permitir hacerlo. 23. El león de la tribu de Judá. Una vez. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Si se siente un poquito cansadito, no se preocupe, póngase de pie, el padre está ahí atrás, sin ningún problema, hermanos. ¿Ok? Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué esto? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Hermanos, cuando el patriarca Jacob, hablando proféticamente, bendijo a sus hijos, él anunció la venida de Silo, la venida de Jesús, la venida de Cristo. Y él dijo que ese descendiente que vendría sería uno que sería el verdadero rey del mundo. Un rey que iba a merecer la obediencia de los pueblos.
Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10. Cachorro de león, Judá. La presa, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus reyes, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué está profetizando aquí el patriarca, hermanos? Que va a venir un descendiente, un rey de él, y que ese rey será uno ante quien cuando venga todos los reinos del mundo le van a rendir obediencia. La iglesia tiene que saber algo. Tú tienes que saber algo, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Que te quede claro. La Biblia es la palabra de Dios. Que te quede claro, que nos quede claro. La Biblia tiene muchas promesas. Unas ya se cumplieron, pero hay muchas otras que están por cumplirse. Hay muchas de ellas que se dijeron hace mucho tiempo. ¿Será que a Dios ya se le olvidaron? No. Porque ese Silo, del cual habló el patriarca, y que un día vendría como rey, que no ha venido, pero que va a venir, es algo que el Señor le dijo a este hombre que anunciara y que ciertamente va a ocurrir. Así que, hermano, si en algún momento de tu vida tú has puesto en tela de juicio o has dudado de alguna parte o mucho de la palabra de Dios, hermano, estás equivocado, porque Dios no miente. Si Él dijo, lo va a hacer. Si Él prometió, lo va a cumplir. 24. El Cordero. Yo mencionaba hace rato, hermanos, que en realidad ningún hombre es más importante que otro, porque todos nos hablan del carácter de Cristo, de quién es Cristo, de los atributos de Cristo, ¿se acuerdan? Pero hay un nombre que sí se destaca entre todos los nombres, y es el nombre del Cordero, porque aparece por lo menos 27 veces. Y el hecho de que el nombre aparezca tantas veces tiene que ser por una razón. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 29, Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús? ¿Qué dice de él? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue la ofrenda sustitutoria de aquel Cordero que literalmente, ¿verdad?, se ofrecía en sacrificio en la mañana y en la tarde para que el pecado del hombre fuese cubierto, en este caso para quitar el pecado del mundo. Era necesaria esa obra, por eso tenía que morir, por eso tenía que derramar su sangre. Pero Él ha derramado su sangre y ha subido al cielo y está a la diestra del Padre, y Él es el soberano. Él ha vuelto a esa gloria. Pero lo que Juan está diciendo, o lo que Jesús le está revelando a Juan es: yo soy ese cordero inmolado. Hermanos, sería fantástico que leyéramos las 27 veces que se menciona, pero no sé si ustedes me soportarían leerlo completo. Los hago todos en mis notas. Búsquenlos ustedes, léanlos. Y vean cómo se relaciona la palabra Cordero con su obra, con su poder, con su grandeza, con la alabanza, con el cumplimiento de las promesas. Lo que Juan está diciendo es el mismo Jesús. No nos mintió, no nos engañó. Es el que murió, es el que yo vi, yo estuve con Él. Es ese Cordero. Es ese hombre, es ese Dios que se hizo hombre, es ese Cristo. 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, entiéndase autoridad, 7 ojos, todo lo ve, todo lo sabe, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 25, hermanos. Estoy avanzando. 25. Cristo, 4 veces. Dice Apocalipsis 11:5. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Hermanos, una de las declaraciones más hermosas en la Biblia fue la que hizo el apóstol Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es ese Hijo del Dios viviente que está viendo él, es ese Mesías. 26. Quien regirá con vara de hierro. Una vez. Apocalipsis 12:5. Dice así la palabra de Dios. Y ella dio a luz a un hijo varón. Este libro no habla de la Virgen María, como dicen los católicos, y por eso la pintaron así con luna y con rayos saliendo de su espalda. Vamos a entender de qué habla esto después. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vayan conmigo al Salmo capítulo 2, versículo 9. Hermanos, cuando Jesucristo venga por segunda vez a este mundo, ya no será un humilde carpintero, será un soberano de la tierra y va a gobernar con justicia, pero también con dureza. Y lo que está diciendo Juan es el cumplimiento del Salmo 2, capítulo 2, versículo 9. El primer salmo mesiánico en la Biblia es el Salmo 2. Un salmo mesiánico es un salmo que anuncia al Mesías, su venida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su obra. Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entenderemos esto mejor cuando hablemos del milenio. 27. Simplemente se llama Jesús 6 veces, 14-12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, si yo te preguntara lo siguiente, ¿qué me responderías? ¿En algún momento de tu vida cristiana te has cansado de ser creyente? Es decir, has dicho, qué cansado es esto. De la Biblia, orar, compartir, ser justo, ir al templo, cantar, dar mi diezmo. ¿Saben? Dice Juan que la paciencia de los santos, la upomone de la que hablamos en el tema 1, se demuestra guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De ese Jesús que vino al mundo, que anduvo entre nosotros y que nos enseñó que sí es posible vivir la vida cristiana apartados del mundo. Por eso es Jesús en Apocalipsis, porque es el que anduvo entre nosotros y dio testimonio. El que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso en día y a través de la historia hay muchos mártires, porque creen en él. Hay muchos decapitados por causa de su testimonio, y hay muchos que están reteniendo su testimonio y que Juan los ve. Jesús es el nombre humano del Salvador, y su nombre está relacionado con aquellos que estuvieron dispuestos a ser sus testigos. Si ustedes leen el término Jesús en Apocalipsis, por eso acuérdense, los alumnos en seminario es tarea, tienen que buscarme en todos los versos, se van a dar cuenta que los nombres de Jesús están relacionados con testigos. Los testigos de Jesús, los testigos de Jesús, los testigos de Jesús. La pregunta es ¿por qué está relacionado ese término con Jesús? Y la respuesta es muy simple. Porque en Hechos capítulo 1, versículo 8 dijo Jesús, y me seréis testigos. Es decir, ustedes que han creído en mí, quiero que sean lo que yo estoy siendo, testigo, mártir, que crean, que traigan su vida, que den testimonio, que se mantengan firmes, que se mantengan fieles hasta el fin. Y lo que vamos a ver, hermanos, cuando entremos ya a Apocalipsis, que todavía no lo hacemos, acuérdense, vamos a ver que es un libro que habla de testigos. Y te voy a adelantar una cosa, si tú no eres un testigo de Jesús, este libro no es para ti. Si tú no eres cristiano, este libro no es para ti. Si tú no vives en el Espíritu, este libro no es para ti. Es para los que guardaron el testimonio de Jesús. 28. Señor Dios Todopoderoso. Ahora, no es para ti en el sentido de que no te significa nada. Es un libro fantástico y extraordinario y nada más. 28. Señor Dios Todopoderoso.
¿Saben por qué mucha gente quiere estudiar Apocalipsis? Porque quiere llegar a lo espectacular. Y a lo mejor algunos de ustedes están, hermanos, ¿pero cuándo va a hablar de esto? ¿Y cuándo va a llegar a la bestia? ¿Y cuándo va a llegar? Tranquilos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué estamos estudiando estos temas? Porque si no los estudiamos, vamos a entender equivocadamente el libro. Y vamos a pensar que Apocalipsis es un libro diablocéntrico. Y nos vamos a espantar, vamos a tener pesadillas. No, yo quiero que hoy en la noche tú sueñes con ese Cristo. Ahora, no que digas, vi a Cristo y vengas el próximo domingo, hermano, soñé a Cristo. No, espera, no. Cuidado, No. Lo que estoy diciendo es que tú digas, hermano, ¿y qué cree que yo soñé, verdad? Y con gozo y con alegría que ya estaba yo en el cielo alabando al Señor. Y me da gusto y me regocijo que estoy con Él. Y recordé la palabra que aprendimos el domingo. A eso me refiero. Dos veces. 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Un término también aplicado a Dios en 19:6 y 21:22. 29. Casi terminamos. Rey de los santos. 15:3. Nosotros tenemos un presidente en México. Hoy en día es el licenciado Enrique Peña Nieto. Hasta el 18, no sé quién sea el siguiente, ¿verdad? ¿Quién según la voluntad de Dios va a ocupar esa silla? Pero tenemos un rey en los cielos, hermanos. Es Cristo. Aquellos que hemos creído en Cristo somos parte ya del reino de Dios y nuestro rey es el Señor. Dice Apocalipsis 15:3: y cantan el cántico el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Porque lo que Apocalipsis va a anunciar es que hay personas que tienen como rey a la bestia, al diablo. Pero nosotros tenemos como rey a Dios, a Cristo. 30. Rey de reyes y Señor de señores. Dice el 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nadie hay más grande que Cristo Jesús. Jesús está encima, muy por encima de todo hombre y autoridad humana. Bien harían los gobernantes del mundo hoy en adorarlo, hermanos. 31. Recta final. Fiel una vez. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Hermanos, el Señor Jesucristo nunca nos va a fallar. Nunca nos va a dejar abandonados. Nunca nos va a mentir. Él siempre va a cumplir con sus promesas. Decía yo en la clase de escuela dominical que una de las amistades que más debemos de cultivar en este mundo es la amistad que tenemos con Dios. Y que en la medida en la que amemos a Dios y obedezcamos su palabra, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, Él nos va a amar, su Padre nos va a amar y se va a revelar a nosotros. Yo decía que muchas de las oraciones, o que de hecho la oración, la respuesta a la oración, está en relación, ¿verdad?, directa con nuestra obediencia. Pero hay algo también es cierto y que dije en ese momento durante la clase de escuela dominical, y es esto, es lo que dice aquí: Dios es fiel. Es decir, hay ocasiones en las que aunque nosotros no estemos siendo fieles a Dios, Él por su sola gracia nos va a bendecir, nos va a cuidar, porque Él es fiel. Por eso dice la Biblia: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Y para terminar, 32. El verbo de Dios, una vez. Dice: así estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. ¿Por qué se dice que es el verbo de Dios? Porque cuando uno dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, en el principio era solamente la palabra, era solamente lo que Dios dijo acerca de Él. Pero lo que Dios dijo se hizo realidad en la persona de Jesucristo. Por eso Él es
por eso Jesús es el verbo, es el logos, es la acción de Dios. Si yo algún día le pregunto cómo me ha mostrado Dios su amor, por medio de Jesucristo. Él me dijo y lo cumplió y está aquí. Jesús vino. Al llegar al final de estos 32 nombres, hermanos, quiero plantear una pregunta. Espero no haberlos cansado demasiado. Para ser sincero, estaba yo dudando el día de hoy dar clase de escuela dominical, porque el tema es largo. Pero vale la pena, hermanos, estar aquí. La pregunta en esta tarde es: ¿por qué es necesario estudiar esto tan ampliamente? ¿O es necesario? Pregunto. Sí. ¿Por qué Jesucristo se presentó ante Juan a través de la revelación de Apocalipsis con tantos nombres? Porque lo que Jesús quería, hermanos, es que Juan, en la medida en la que fuera viendo cada una, en la que fuera recibiendo cada una de las revelaciones, en la que fuera recordando y conociendo cada uno de los nombres de Cristo, en la que fuera relacionando cada nombre con su significado, con su obra, con el poder, con lo que Cristo es, no solamente Jesús quería que le quedara claro. Yo creo que Juan, hermanos, mientras escribía, su pecho se llenaba de orgullo. Se sentía alguien grande, importante, y decía: este es Jesús, es mi Jesús, es mi Dios. Y él decía: ¿qué importa que esté yo aquí en la cárcel y que esté sufriendo? Él me acaba de decir que yo como pastor estoy en sus manos. Yo decía muchas veces, hermanos, que a veces los pastores tenemos la mala costumbre, y digo que es mala porque no debiera de ser. Casi siempre nos guardamos todo y pocas veces vamos con la iglesia y decimos: hermanos, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Y quizás lo hacemos por razones equivocadas que ahorita no viene el caso. Pero, hermanos, el Señor nos tiene en sus manos, cuidando. Y entonces Juan, hermanos, quizás había tratado de encontrar las palabras. ¿Y cómo animo ahora a la iglesia? ¿Y cómo le digo que lo que está pasando no importa, que resistan hasta el final, que si es necesario sigan muriendo, que digan no al Dominus Sancti Deus, que aunque pierdan sus cosas, que sean capaces de ser mártires, que sean testigos? Y entonces el Señor le va revelando y dice: ¡ah, Señor! Y él empieza a escribir, empieza a interpretar. Y yo creo, hermanos, que cuando los miembros de las iglesias de Asia, decía yo hace rato, empezaron a escuchar esta carta, su pecho se llenó de orgullo, se llenó de gozo, de alegría. ¿Saben, hermanos? Solo aquellos que se han tomado el tiempo suficiente como para saber quién es Cristo están con Él. Pero aquellos creyentes que no se han tomado el tiempo suficiente para saber quién es Cristo están en el mundo, están en tristeza, están en agobio, están en desesperanza, están fuera de los caminos de Dios. Si tan solo nosotros lográramos comprender, hermanos, que nos queda claro: el diablo es insignificante ante Dios. Jesús es el Cordero, el Rey, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el fiel, el verdadero, el santo. Nuestro corazón se llenaría, hermanos, de orgullo, de alegría, de esperanza, de ilusión. Hermanos, la grandeza de Dios es inigualable. ¿Cuán pequeño es el enemigo, hermanos? Quizás algunos de los que estamos aquí hemos vivido teniendo temor del enemigo, del diablo. No más, hermanos. No es alguien con quien debemos de jugar, lo he dicho muchas veces. No es alguien a quien podemos pisotear nosotros, pero sí es alguien que no puede hacer nada contra nosotros si nosotros estamos viviendo, como dije en la predicación pasada, en el Espíritu. Es muy importante saber quién es Cristo. Y cuando lo hagamos, hermanos, es necesario tomar la decisión de crecer en nuestra fe, de levantarnos del desánimo,
de levantarnos del sueño y de tomar la decisión de hacer un compromiso de fidelidad con Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, que tomemos la decisión de entregarnos al Señor. Hermanos, ¿qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es un libro que resalta la grandeza de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta tarde porque estamos concluyendo la predicación. Dame sabiduría, Señor, para la sesión de preguntas y respuestas. Sé que me he pasado un poco del tiempo, pero es algo a lo que me he comprometido, así que danos paciencia, Señor, y que tu palabra llene, Señor, nuestros corazones, nuestros sentidos. Toma el control de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y que en la medida, Señor, en la que nuestro estudio personal entendamos que el libro de Apocalipsis es un libro que habla de ti, habla de Cristo Jesús, nos llenemos, Señor, de ilusión, de esperanza, de fe, de certidumbre, de confianza, de fidelidad, Señor, a Cristo Jesús. Y que nosotros, como aquellos primeros lectores, Señor, lejos de espantarnos y lejos de tener pesadillas, soñemos y nos ilusionemos con el día en que estaremos en tu presencia. Que no tengamos más temor del enemigo, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Bendito seas en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermano Germán.